Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte nuevamente aquí en este espacio de Continuum, este espacio de bienestar emocional. Jalapa, Veracruz, en esta tarde ya de otoño, en donde se empieza a sentir un clima un poco más fresco, más frío. Y bueno, como cada fin de semana o cada fin de semana que tratamos de hacer estas charlas, estamos aquí tratando de llevarte algo que a ti te pueda ayudar, servir, conocer o incluso compartir. La idea es que podamos seguir creciendo y tomar los recursos necesarios para que podamos desarrollar alguna situación que tú tengas ahí de conflicto o no necesariamente en esa situación, sino esta parte tan libre y tan pura del crecimiento personal. Entonces, bueno, en esta tarde hemos preparado junto con nuestro invitado una charla que se llama Replantear la autopercepción a través de la fotografía. Y va a estar con nosotros nuestro invitado Antonio Barradas Galván. Y bueno, te voy a invitar a que más adelante, si tú tienes una pregunta, algún comentario respecto a lo que vamos a empezar a charlar, con gusto, por favor, nos encanta que nos puedas escribir, interactuar contigo, porque bueno, de esta manera es todavía aún la que tenemos para que podamos entrar ahí en contacto. Pero sí nos encanta que podamos resolver alguna situación o los comentarios que tú nos gustes mandar. Nosotros estamos abiertos, atentos a escucharte. Y bueno, en esta charla, una de las partes importantes es esta herramienta de la fotografía en la terapia. Cuando hablamos de la fotografía como un recurso terapéutico, estuve buscando y me interesó mucho una tesina de Begoña Cardiel Escudero, donde habla sobre la fotografía como herramienta en la terapia gestal. Y esta habla así: la fotografía se aplica en el ámbito de la salud de diferentes formas. Existen diversos recursos, métodos y técnicas que posibilitan el uso de la fotografía para obtener mejoras en la salud, en el autoconocimiento, en el crecimiento personal y la creatividad. Algunas se dan en el marco terapéutico con la intervención de un profesional y otras se dan fuera de él. Según esto, podemos distinguir la fotografía en terapia de fotografía, distinguir la fotografía en terapia de la fotografía como terapia. Estas acciones terapéuticas de la fotografía muestran diferentes formas en que puede ser manejada. Los terapeutas pueden utilizarla como herramienta dentro del proceso de terapia, pero también puede ser usada como autoayuda, dado los efectos terapéuticos y sanadores del proceso creativo sobre el psiquismo. Y bueno, nuestro tema principal es esta parte de la autopercepción. Quisiera preguntar en esta tarde, ¿cómo te miras? ¿Ves espejo en las mañanas o ya es después de que el día transcurrió y vas a dormir? ¿Qué es lo que miras? ¿Cómo te miras? ¿Dónde tus ojos ponen más atención? Esta parte de el cómo te ves, el cómo te percibes, es sumamente importante y tiene que ver, está ligado mucho con la autoestima, que es esta parte de tu autovalía. Y bueno, para no adentrarnos mucho más al tema, sino que ya acompañada de nuestro invitado, vamos a darle la bienvenida a Marco Antonio.
Hola, ¿qué tal, Ana? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Marco, bueno, muy bien, Oye, ¿y tú pues cómo estás? muy bien, muchas gracias, muy contento de tener aquí este chancecito de compartir con ustedes un ratito. Y pues quisiera antes que nada agradecerte la invitación que me estás haciendo a este espacio que tienes para, pues de alguna forma compartir, ¿no? Todas estas pequeñas charlas que has estado realizando durante estos últimos meses. Y pues creo que es muy valioso, ¿no? La situación que nos ha generado en este momento la pandemia nos ha llevado a nuevas formas de reencontrarnos y a utilizar nuevas formas para poder compartir lo que vamos encontrando. Y pues eso se me hace muy valioso, así que te agradezco mucho tu invitación. No, al contrario, Marco, gracias por haber y que yo creo que juntos vamos poco a poco encontrando un camino precisamente para acompañar o para ser acompañado. Y creo que eso es una parte muy linda. Muchísimas gracias. Muy bien, qué bueno, perfecto. Bueno, Marco, entonces estábamos hablando un poco fuera de foco de esta parte de la fotografía y yo te quiero preguntar, ¿cómo iniciaste con esta parte? ¿Cómo te llamó la lente, la cámara? Bueno, mi inicio en la fotografía en realidad viene como una cuestión de un hobby. O sea, yo aparte de la fotografía he estado metido en otras actividades, principalmente estaba como catedrático y en algún momento, hace 5 años aproximadamente, empiezo en la fotografía por un curso que me regala mi esposa el día de mi cumpleaños, debido a que yo tenía una camarita que no sabía cómo manejar muy bien y ella me invitó bueno, yo me quejaba con ella y ella me invitó a un curso de fotografía. La verdad es que lo encontré fabuloso, me encantó y empecé a meterme más y más y más. Y bueno, a la par, que no es parte del mismo tema, en algún momento, como a todas las personas, hay un proceso de vida, en algún momento hay una crisis de vida que me lleva a terapia y encuentro, digamos que en la fotografía un buen refugio porque desde esta revoltura emocional por la que yo atravesaba, una de las principales causas que me tenían ansioso, que me tenían de alguna forma preocupado todo el tiempo, era esta cuestión de vivir en el futuro todo el tiempo, de estar preocupado por lo que venía más adelante, por las cuentas que hay que pagar, por las hijas, la educación, y era tanto, es tanto, tanto estar en el futuro que de momento la fotografía me enseñó lo opuesto, ¿no? Realmente cuando uno empieza a tomar fotografía de forma más consciente, tienes que estar en el presente, no puedes estar haciendo fotos si no estás ahí en ese momento, viendo la luz, viendo las líneas, calculando exposición y de momento esta concentración de estar en el presente para mí fue muy útil, no solamente en la fotografía, sino en mi vida personal. Y bueno, ahí empieza un proceso de exploración, no solamente del proceso fotográfico, sino específicamente a llevar estos, digamos, pequeñas enseñanzas a la vida misma, ¿no? A cómo estaba tomando yo decisiones, a cómo estaba yo criando a mis hijas, a cómo estaba yo realizando actividades en el trabajo. Y bueno, yo creo que por eso también elegí el título de la charla. Yo cuando me invitaste a platicar con ustedes en este espacio, creo que me queda más o menos, no, no más o menos, me queda clara la idea de por dónde va una cuestión de cómo la fotografía te puede llevar a procesos de reestructuración respecto a cómo nos percibimos, debido a que ya sea que estás de un lado de la cámara o del otro, siempre la fotografía siempre te lleva a observar, a observar, a observar. Y luego en la parte del proceso individual, esta parte es la que no siempre tenemos tan clara, no siempre estamos prestos a estar observándonos y entonces cuando llegas a terapia es lo primero que haces, ¿no? El terapeuta normalmente te lleva a observarte, a ver cómo estás de alguna forma viéndote y acorde a cómo te ves, pues obviamente cómo actúas y obviamente las consecuencias de esos actos. Ok, Marco, entonces ha sido un camino de autodescubrimiento. Sí, así es, en todo sentido, no solamente en el área de la fotografía, sino en el personal. Y bueno, esto es, digamos, lo que
me da la pauta para compartir precisamente un par de áreas en particular que tiene mucho que ver con los procesos de autopercepción, que es, digamos, estilos fotográficos. Cuando estás en una fotografía, obviamente cada fotógrafo empieza a encontrar un gusto por un área distinta de la fotografía, y hay a quien le gusta paisaje, y hay a quien le gusta fotografía macro, que es esta que acerca mucho los objetos, pero también hay otras que, digamos, son un tanto populares y que a veces no nos damos cuenta de toda la implicación psicológica que tiene, que es el tema del retrato, por ejemplo, que es esta fotografía pues que se centra principalmente en personas, y un poquito más profundo el tema de la fotografía boudoir, que, bueno, la fotografía boudoir quizás por el término no es tan conocido, pero es esta fotografía que es un poco más íntima, que es un poco, busca retratar la sensualidad de la intimidad, sin que sea precisamente un punto de vista necesariamente erótico o de desnudo, es más bien una cuestión de intimidad. La palabra boudoir siempre me preguntan de dónde es el origen, de dónde viene, y bueno, lo que se dice es que la fotografía boudoir nace como un término que se extrajo de un libro del Marqués de Sade. Boudoir era el espacio que tienen algunas casas en Francia, en el cual las personas se podían acicalar, arreglar, cambiar de ropa, prepararse para dormir, prepararse para su día cotidiano. Y además en este espacio también era como, digamos, esta intimidad donde se podían ver al espejo, retocarse y prepararse psicológicamente para el día a día. Además de que en la novela del Marqués, pues también ya lo maneja desde un poco de vista muy al estilo del Marqués, no de una connotación un tanto sexual, porque en este espacio era como que un espacio privado donde podía haber una especie de mayor sinceridad y obviamente un tipo de acercamiento distinto a lo que es el deseo sexual. Y pues el Marqués de Sade lo proyecta siempre en otro sentido. El Marqués de Sade siempre te está llevando a esa confrontación de cómo se percibe la sexualidad en uno mismo. Pero bueno, llevado al punto de la fotografía, la cuestión del boudoir es un estilo de fotografía que trata de retratar un ambiente de intimidad, una cuestión un tanto sensual, pero también conlleva un montón de cosas psicológicas fuertes, porque obviamente ya una cosa es que uno se sienta muy cómodo en su propio espacio y otra cosa es tener a una cámara en ese espacio que te está retratando y que te lleva a confrontarte con algunos otros demonios que traemos y que a veces ni siquiera nos damos cuenta que están ahí en nuestras cabezas, ¿no? Inseguridades, miedos, preocupaciones y a veces hasta proyecciones que no sabemos en qué momento las adquirimos, pero que las traemos. Sí. Fíjate, esta parte interesante, yo te sigo en tus redes y recuerdo muy bien varios proyectos sobre los rostros, y ahora que hablas sobre la percepción, se me vino a la mente todas estas partes que tú has hecho. Platícanos en ese aspecto, porque es sumamente interesante y además descubrir ciertas cosas que cuando nos hacemos conscientes, como tú bien lo has dicho, podemos tener un autoconocimiento más amplio de nosotros mismos. Ok, sí, claro, con gusto. Mira, específicamente en el tema de fotografía de retrato, digamos que cada fotógrafo empieza a desarrollar su propio estilo y cada fotógrafo le da prioridades a unas u otras cosas. Siempre hay una cuestión predominante de técnica, en donde pues el fotógrafo busca tener una correcta iluminación, donde el fotógrafo busca tener un encuadre bonito, que no haya cosas que le estorben a la toma, que haya mucho enfoque en la cuestión del rostro, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, siempre hay un tema de profundidad que es qué es lo que transmite la fotografía, ¿no? Más allá de que tengas una técnica impecable y que tengas una iluminación correcta y un esquema de encuadre preciso, en el tema del retrato, lo más importante es la persona, ¿no? Lo más importante es el individuo que está ahí frente a la cámara, y obviamente hay un proceso humano en la cuestión de que siempre va a estar proyectando un mensaje. Como tenemos un tema principal que hace referencia a una persona, nosotros como individuos siempre estamos comunicándonos, no nos damos cuenta, pero siempre hay un proceso activo de comunicación, no solamente con lo que decimos, sino con nuestra postura, el tono de voz, la ropa que tenemos, todo el tiempo estamos enviando un mensaje, consciente o inconscientemente. Y a la par, todo el tiempo estamos interpretando mensajes. Siempre inconscientemente
no podemos evitar tratar de interpretar lo que vemos. Y entonces en este proceso, desde ver el gesto que tiene, por ejemplo, ya inconscientemente pensamos, estaba sintiendo algo, o estaba pensando algo, o me gusta el gesto, no sé por qué, pero me gusta el gesto de este retrato porque me evoca una emoción, ¿no? Yo creo que eso es lo más bonito de la fotografía de retrato, que puedas de alguna forma hacer una especie de incepción como fotógrafo y llevar a un espectador que va a ver tu trabajo tiempo más adelante y que de momento despierta una emoción, ¿no? Y esa emoción se va a despertar por un proceso quizás inconsciente de las neuronas espejos que reflejan sin querer que el gesto que está viendo la persona le evoca una emoción que trae preprogramada desde antes y que ni siquiera lo sabe, ¿no? Entonces, este proceso de reconocimiento para mí como individuo fue muy notorio porque siempre me llamó mucho la atención. Siempre estaba, cuando asistía a algún curso de fotografía que tuviera que ver con retrato, sí, trataba de aprender esquemas de iluminación, trataba de aprender cómo iba a ser el postprocesado en la edición, pero a mí lo que más me llamaba la atención era cómo se ve el gesto que tiene el retrato que estoy realizando, ¿no? Si aun cuando tuviera muy buena iluminación, si el retrato me evocaba una emoción que no me gustaba, pues ya para mí esa toma había que repetirla. Y pudiera ser el caso contrario, que una toma no tuvo la mejor iluminación, no tuvo el mejor encuadre, pero el gesto me llevaba en automático una emoción y entonces quería yo aprovechar esa foto y rescatarla. Eso me llevó sin querer a darme cuenta que este proceso de observación, análisis y de alguna forma reacción era un proceso individual. A mí me despertaba algo, pero no era para todos. Ya que yo publicaba la foto, veía cómo había gente que sí reflejaba algo, pero luego no. Y esto me llevó en alguna forma a tratar de realizar experimentos fotográficos que me ayudaran a entender mejor lo que estaba pasando. Yo me dediqué desde el 2015, 2016 y hasta la fecha a realizar varios experimentos fotográficos sobre el retrato, con la intención principalmente de conocerme mejor. O sea, en realidad la intención era ver qué obtenía yo en la fotografía, qué obtenía yo en los retratos y ver qué me evocaba a mí y después compartirlo con otros fotógrafos, compartirlo con amigos, compartirlo en las redes sociales y preguntar, ¿no? ¿Qué te evoca este gesto? ¿Qué te hace pensar? ¿Te parece natural? ¿Te parece fingido? ¿Te parece armado? Y entonces era muy interesante porque llegué a tener algunos resultados bonitos que, de hecho, estoy en ese proceso de armado, bueno, de escribir un libro. Ya he hecho bastantes experimentos y los estoy haciendo en un libro. Afortunadamente la pandemia me dio algún tiempo extra, ya lo tengo, digamos, en un proceso avanzado. Yo espero que antes de que acabe el año pueda compartirlo con ustedes. Pero en este libro, pues, justamente lo que comparto es estos experimentos en donde, pues, además, de forma interesante, puedes observar cómo, como entes observantes, siempre estamos percibiendo con base en lo que traemos nosotros, y entonces a veces el que nos volteemos a ver a nosotros mismos nos cambia totalmente las posibilidades de ver cosas nuevas enfrente de nosotros. Por ejemplo, el primer ejercicio que tenía era un ejercicio que ya es popular entre los fotógrafos, que ya es conocido porque varias personas lo han hecho y consistía en retratar a personas después de consumir vino. Entonces yo me di a la tarea la primera ocasión de invitar a algunas amistades, conseguir una botella de vino por cada invitado y entonces era un ejercicio muy sencillo y práctico. Te invitaba una copa de vino y te tomaba una fotografía después de que tomabas tu copa de vino y a los 15, 20 minutos te invitaba una segunda copa de vino, una segunda fotografía. Cada botella te daba en promedio cuatro copas y entonces después de una hora y 20 minutos de beber ya tus 4 copas, pues podíamos observar cómo el propio gesto se alteraba de forma considerable, ¿no? Y que además fue un experimento muy gracioso porque la gente que asistió no se conocía entre sí y primero estaban súper serios y súper, hola, buenas tardes, yo soy fulanito y yo soy tanito y dónde trabajas y todo. Y ya para la cuarta copa todos eran compadres, todos eran amigos, todos estaban pasándolos a genial, porque obviamente es un proceso de desinhibirse después de beber un poco de vino. Pero desde el punto de vista fotográfico también estaba muy interesante porque inconscientemente la preocupación de lo que se proyecta ante la cámara se nota en las primeras tomas, ¿no? Son gestos sólidos, gestos más sonríen, pero hay cierto estoicismo, ¿no? En la toma, y ya para la cuarta
foto que ya tenían 4 copas de vino, ya estaban relajados y ya saludan y ya hay una cuestión de expresar una comodidad muy, muy distinta en su rostro, ¿no? En sus gestos, ¿no? Entonces era muy, muy bonito. Estas fotografías, de hecho, no hay que esperar al libro, ya las pueden ver, están en mi sitio, en mi página, en mis redes sociales hay enlaces a mi página web, en mi página web hay una sección que dice experimentos fotográficos y ahí ya pueden observarlos, ahí están ya esos resultados y con las observaciones y todo. Y pues está bonito, está divertido de ver un poquito. Y bueno, ese era el primer experimento. Esto, digamos, para mí fue el primer experimento parteaguas que que me llevó a mí a querer ver más, ¿no? Profundizar un poquito más, ver qué me podía ayudar a ser mejor fotógrafo, porque sin querer a la par, empiezo también a dejar de tomarlo como un hobby y a tomármelo más en serio, a verlo ya como una posibilidad de trabajo, que bendito el universo me ha gustado muchísimo y me ha dado tanto, no solamente desde el punto de vista financiero, sino personalmente me ha alimentado muchísimo. Y bueno, empiezo a trabajar de fotógrafo también en los tiempos libres y una de las mejores cosas o lo que me da más resultados es que le empiezo a prestar mucha atención y cuidado a la cuestión de los gestos. Y entonces empiezo yo a tener una retroalimentación por parte de mis clientes respecto a que la fotografía les agrada, en especial cuando le pongo más atención a los gestos. Entonces tengo clientes que expresamente me dicen, no, es que me gusta la foto porque quiero que me imprimas esta foto, captaste perfecto la sonrisa, captaste la emoción que yo tenía en ese momento y me encanta y la quiero tener en mi casa, ¿no? En un cuadro. Entonces para mí se empieza a volver como un elemento de, ok, esta parte me está funcionando, tengo que potencializarlo, tengo que mejorarlo y tengo que trabajar más en ello. Pero mientras más busco información en las redes y todo sobre retrato, empieza a haber un universo enorme para mí de cuestiones de técnica, de cuestiones de iluminación, pero específicamente del gesto lo encuentro muy limitado, ¿no? Hay muy pocas técnicas, te hablan de cosas muy genéricas, de plática con el cliente, hazlo sentir cómodo, pero eso de hacerlo sentir cómodo en realidad es un tema muy vago cuando te lo dicen así, oye, como fotógrafo vas a sentir más cómodo a tu cliente, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago, no? ¿Cómo lo hago en la vida real? Porque resulta que cada cliente tiene un universo diferente en su cabeza, ¿no? Entonces, lo que me funciona para uno, me funciona para 2 o 3, pero no me funciona para 10. Entonces, yo tengo que empezar a buscar la forma de cómo puedo tener un mejor desempeño específicamente en el tema del gesto. Y esto, pues, obviamente, me lleva a leer, a buscar, pero también en algún momento me genera esta ansiedad de seguir creando y digo, bueno, si con el vino funcionó muy bien, quiero hacer un poquito de más cosas al respecto. Vuelvo a hacer en el 2017, si no me recuerdo, un segundo proyecto del vino, esta vez ya con más técnica, con más estructuración, mejor iluminación y más orden en mi proyecto, porque la primera vez sí fue como que no sabía yo qué estaba haciendo, lo traté de replicar ahora sí que a ojo de buen cubero, pero ya la segunda vez ya me di más cosas, ¿no? Ya me di tiempo, ya empecé a hacer otro tipo de, tener un mejor control del experimento. Y obviamente, al hacerlo una segunda vez, ya yo sabía que estaba buscando, yo sabía que estaba observando las charlas que tenía, qué efectos tenían estas charlas, cómo me podían ayudar a mí como fotógrafo a canalizarlo y la verdad es que dio un muy buen resultado. Esta segunda vez, cuando lo hice de una forma más consciente, me permitió también a su vez tener resultados mejores en las fotos. Y en este punto es importante compartirles que es en ese año en el que yo estoy atravesando una crisis personal, que me lleva a un proceso de terapia y que de momento estas dos cosas se juntaron de forma increíble porque la terapia precisamente se trataba de una terapia tipo Gestalt, en la cual la intención era tratar de darle un proceso emocional de educación al reconocimiento de las emociones. O sea, creo que lo dije un poco enredado. La idea de la terapia era educarme emocionalmente, ¿no? Porque me di cuenta, ahora sí que en mis 30 que no tenía ni idea de qué hacer con las emociones, ¿no? Era un proceso siempre racional que estaba yo aplicando para ver cómo lidiaba con mis emociones y la terapia de momento le da el clavo en darme cuenta que no lo estaba haciendo, no estaba sintiendo, sino más bien estaba pensando las emociones y obviamente por eso me quedaba atorado en ellas. Pero el momento en que empiezo a tener un proceso de terapia y va de la mano con el proceso de la toma de fotografía, de momento empiezo a hacer otros experimentos
que le dan al clavo, ¿no? Sin querer en mi propio proceso. Hago un tercer experimento que era sobre la evocación del gesto. Y en este experimento invito a una modelo que no conocía, de hecho, la contacto por internet y le platico del proyecto y le digo, mira, quiero hacer unos retratos que tengan que ver sobre el gesto. O sea, voy a platicar contigo, te voy a hacer algunas preguntas y entonces te voy a pedir que hagas algunos gestos. El experimento consistía básicamente en tres pequeñas cosas. En la primera yo le pedía que hiciera un gesto. En la segunda yo no le pedía que hiciera el gesto, al contrario, platicaba con ella y en el proceso capturaba gestos. Y en la tercera yo le daba objetos para que ella reaccionara ante el objeto. Y fue muy interesante porque una de las cosas que observé de este experimento es que precisamente desde el punto de vista fotográfico, cuando tú le pides a una persona que haga un gesto, va a traer al frente algo fabricado que no es tan genuino, pero que además el ojo lo percibe como no genuino, ¿no? Que viene esto a lo que comentaba yo del proceso de comunicación que tenemos todo el tiempo y que no nos damos cuenta que estamos en todo momento comunicando y en todo momento interpretando. Entonces, a mí como fotógrafo me di cuenta que no me funcionaba el decir sonríe, ponte feliz, ¿no? Ponte enojada, porque no funcionan así las emociones, ¿no? La emoción no nace a través de un proceso cognitivo, a menos que seas quizás actriz, ¿no? Actor, pero en la vida real la mayoría de las personas reaccionan conforme a la emoción y no en viceversa, ¿no? Entonces yo empecé a decir, ok, si no me funciona pedirlo, ¿cómo puedo evocar la emoción? Y entonces venía un proceso de diálogo. Y en el diálogo, al tocar temas de alguna forma sensibles, como la muerte, por ejemplo, como el amor no correspondido incluso, viene una emoción de forma natural que de forma natural provoca un gesto. Y específicamente en el tema de la fotografía, a mí como fotógrafo me retroalimentó mucho porque entonces yo me di cuenta que podía empezar a contactar con las personas en un plano un poco más humano, menos técnico, pero al mismo tiempo recaía sobre mí una gran responsabilidad, porque una vez que yo tocaba un tema era abrir una puerta, una caja de Pandora, ¿no? Y entonces podía yo remover o generar en las personas una emoción complicada, compleja, quizás no trabajada. Y entonces pues para mí era que eso me generaba una responsabilidad al respecto, ¿no? Yo no podía nada más abrir la caja de Pandora por una fotografía y dejarla abierta, ¿no? Yo tenía que empezar a entender que todos tenemos un proceso y que en ese proceso hay que respetarlo y que se puede apoyar y se puede ser empático, pero también hay que ser responsable de las acciones que uno toma al respecto y que pues en este dinámica vinculativa, pues obviamente hay que prepararse, ¿no? No nada más es te enseño cómo generas un gesto y ya, ¿no? Implica un proceso personal que mientras tú lo trabajas te da las pautas para si te entiendes un poquito a ti, quizás puedas entender un poquito a la otra persona y entonces establecer empatía, generar tus gestos que pueden ser genuinos, pero al mismo tiempo ser responsable con la actividad. Y bueno, entonces esta parte, ese fue el segundo, el tercer experimento. Hay un último experimento que también me resulta sumamente llamativo, porque ya una vez que hago el experimento del gesto, me doy cuenta que en lo que más fallaba yo como fotógrafo era la interpretación, ¿no? Yo podía ver un gesto y decía, me parece lindo el gesto, me parece que la emoción que sientes ternura, ¿no? La emoción que sientes paz o tranquilidad. Y ya que yo preguntaba, me decía, no, o sea, no es esa emoción, ¿no? Estaba yo pensando en otra cosa. Y entonces decía, entonces ¿por qué estoy interpretando mal? ¿No? O sea, ¿por qué estoy pensando yo una cosa que resulta que no es, ¿no? Y empecé entonces a profundizar en eso, ¿no? ¿Cuáles son las pautas que a mí me están llevando a interpretar de una forma u otra un gesto? Y entonces dije, ¿me pasará lo mismo que a los demás o solamente rollo mío? Y pensé en cómo puedo saberlo un poquito con una cuestión más tangible, más objetiva y no solamente por suposición. Y hago un experimento más en el cual trato de medirlo, ¿no? Porque además luego me vuelo mentalmente y estoy pensando en cómo puedo hacerlo sin que sea un rollo mío nada más y que sí haya un poquito de parámetros de objetividad y de medición. Y entonces surge ese experimento en el cual yo invito a otra modelo que no conocía
y le hago preguntas que en ese momento tenían que ver con temas, digamos, tabús, porque el tema tabú da buen resultado para la cuestión gestual. Y entonces ella yo podía ver cómo le hacía una pregunta y abría los ojos, se reía, se apenaba y yo tomaba esas reacciones. Y era interesante porque esas reacciones las puse en mis redes sociales y yo le preguntaba a las personas, ¿tú qué crees que la persona está expresando con su gesto, ¿no? Y la respuesta fue muy interesante para mí porque la verdad es que solo el 16% de las personas que vieron el experimento le atinaron a lo que la persona estaba bueno, a lo que la persona sentía, ¿no? Porque la persona yo le preguntaba sobre el tema y ella se espantaba y después yo sí documentaba. ¿Cómo te sientes? ¿Qué emoción sientes en este momento? ¿Cómo te cae la pregunta, no? Y ella decía, no, pues me saca de onda, ¿no? Me preocupa, pero cuando ya le preguntas a las personas me contestaban, porque a las personas yo no les decía qué había contestado, ¿no? Entonces me decían, ah, pues ella se rió porque se acordó de algo, o ella le encantó la pregunta, ¿no? Y la verdad es que no, la puso en jaque, ¿no? Solamente el 16% de las personas tenían un grado de acierto en interpretar correctamente el gesto. Esto para mí fue clave, porque entonces me llevó a la idea de que no era, o sea, que hay un gran peso en el proceso de lo que nosotros estamos cargando, pensando, nuestros conocimientos, nuestras experiencias, en cómo eso lo utilizamos para interpretar todo lo que nos entra, ¿no? De hecho, es básicamente la idea que lleva la plática de fondo. En la medida en la que nosotros estamos conscientes de lo que traemos y podemos de alguna forma observarnos, va a influenciar totalmente a todo lo que nos rodea, ¿no? Por ahí dicen que que tiene más peso el cómo te observas que la realidad misma, sin darte cuenta. O sea, no es lo que está pasando realmente afuera, sino cómo lo estás observando, lo que delimita tus acciones, tu sentir y todo. Afuera hay una realidad que puede estar apabullante, una tormenta, y si tú lo ves como una oportunidad, nunca lo vas a sentir como tormenta, ¿no? Y al revés, haces una tormenta en un vaso de agua cuando tu perspectiva te hace ver una tormenta en un vaso de agua, ¿no? Entonces, es mucho más el peso de lo que estamos viendo consciente o inconscientemente que lo que realmente está pasando. Y esto me ha resultado un conocimiento muy bonito, me ha resultado oro molido, porque en el tema de la fotografía boudoir, que es un tema que conlleva a las personas pues a desnudarse, ¿no? No solamente en el sentido literal de quitarse la ropa, sino precisamente en el sentido emocional, ¿no? Cuando estás frente a una cámara y estás quitándote la ropa y estás entrando en un proceso de intimidad, pues resulta un momento de crisis y catarsis simultáneamente, porque por una parte se exhiben un montón de cuestiones que tú percibes, ¿no? Me preocupa, ¿qué me preocupa? Me preocupa cómo me veo, me preocupa cómo me va a ver la otra persona, me preocupan mis llantitas, o me preocupa lo que vaya a pensar mi familia si alguien ve esta fotografía, o mi marido, o mi esposa, ¿no? Me preocupa que mis amigos me vean mal, ¿no? Cosas bien interesantes han salido, ¿no? Es mucho más fácil tener una sesión boudoir con mujeres que con hombres. Por alguna razón los hombres tienen pues un miedo a verse expuestos, ¿no? Porque sí, quizás socialmente marcada de machismo, de que el hombre impone, el hombre tiene fuerza, pero le dices, a ver, quítate la ropa enfrente de otro hombre y no, no se puede, ¿no? Empiezas a tocar puntos sensibles en la ideología de las personas, ¿no? Entonces la fotografía boudoir te lleva sin querer a estos puntos de crisis, ¿no? De incomodidad, de generar incomodidad en quien está teniendo esta experiencia y obviamente esa incomodidad te esconde también una gran oportunidad, porque si se afronta una situación así, de momento ves que no pasó una situación negativa o que tuvieron una cuestión de desaires o que lo sufriste de alguna forma, viene en contrapeso una cuestión de, oye, pues fíjate que yo me sentía terrible respecto del tema y ahora me siento liberado, ¿no? Me siento de alguna forma con más confianza en mí mismo. La fotografía boudoir sin querer me ha llevado a casos de clientes en los cuales me expresan
que hay un proceso emocional muy fuerte detrás de la experiencia de haber vivido la sesión, ¿no? Y además, hay literalmente un proceso de reconstrucción de la autopercepción. ¿Qué es la percepción en sí, no? La percepción es la forma en cómo elegimos ver las cosas y no nos damos cuenta que termina siendo una elección, aunque no estamos tan conscientes. Elegimos a veces consciente, pero la mayoría inconscientemente, cómo vemos las cosas. Y no siempre es real, de hecho muchas veces es irreal la perspectiva que elegimos. Pero si estamos conscientes de que es una elección, entonces lo podemos volver un acto consciente. Y al volver un acto consciente yo puedo elegir qué observar y cómo verlo y tratar de aprovecharlo a mi favor, ¿no? En especial el tema de la autopercepción, que es cómo me estoy viendo a mí mismo. Nosotros, la mayoría, no nos damos cuenta que nos vemos con unas gafas que nos pusieron de niños y que nunca nos preguntamos si eran las gafas con las que estoy de acuerdo, ¿no? O sea, me dijeron, esto está mal, esto no puedes hacer, esto es inaceptable desde el punto de vista del que quieras, de la familia, de la religión, de la sociedad. Y sin embargo, ya cuando tú analizas, decir, bueno, ¿está tan mal de verdad? ¿O por qué me preocupa tanto? Hay un último experimento, el experimento con el que cierro mi libro, que es sobre el gesto del orgasmo. Yo invité a 20 personas a participar en mi estudio fotográfico con un experimento en el cual el objetivo era retratar su orgasmo. Ya nada más por el puro título, la gente se espantaba, ¿no? Se escandalizaba. Dices, ¿cómo vas a fotografiar el orgasmo? O sea, ¿me estás pidiendo tomar un orgasmo? No puedo, ¿no? Es demasiado mi intimidad y no. O sea, ¿por qué quieres una foto de mí teniendo un orgasmo, no? Pero al mismo tiempo yo le decía, bueno, mira, te voy a platicar un poquito de qué va el experimento, ¿no? El experimento me interesa precisamente eso que estás expresando, me interesa entender tu psicología, me interesa entender cómo lo estás viendo y por qué es de esa forma, ¿no? Porque además el experimento sucedía en total privacidad, yo ni siquiera estaba presente en el estudio, la cámara se quedaba tomando fotos solita y pues las personas se les daba toda la pauta para que pudieran llegar al gesto. Lo interesante de todo es que ni siquiera tenía una connotación sexual real, directa. Yo pedía específicamente que se viera la ropa, la toma era como se ve aquí, solamente del cuello hacia arriba. Y cuando hacía preguntas sobre o sea, qué sientes al realizar este experimento, siempre era una cuestión de es que esto es demasiado, ¿no? Es muy íntimo o no sé, ¿no? ¿Sabes cómo se ve tu gesto en un orgasmo? Y la mayoría de la gente, no. O sea, a pesar de que es algo muy personal, dice, pues no, la verdad es que no tengo idea de cómo veo. Creo, me imagino que me veo como teniendo mucho placer. La realidad muestra que en realidad el gesto del orgasmo se ve como si te estuvieran golpeando, ¿no? La mayoría de las personas tenemos un gesto en donde parece que nos están pegando y estamos haciendo la cara toda chueca. Pero además de eso, hay una cosa bien interesante, ¿no? Hay un peso emocional enorme en la cuestión de este gesto. Y realmente, si lo piensas un poco, es una foto de tu rostro, tal y como lo vemos ahorita y en la calle. O sea, podemos ocultar nuestro cuerpo, ocultamos genitales, pero salimos a la calle mostrando el rostro. Bueno, quizás ahorita por el cubreboca lo tomas un poco, pero de forma generalizada, no es tabú en esta parte del mundo mostrar el rostro. Pero aquí no. Y aún así, cuando ya lo llevas a un experimento fotográfico, dices, me da pena mostrar mi rostro en este contexto. Entonces, ese es, no sé si me expreso de forma adecuada, pero aquí es una clara evidencia de que hay procesos inconscientes de cómo me autopercibo que tienen un impacto directo en mi forma en cómo actúo. Y entonces, pues obviamente no me doy cuenta, pero ya estoy expresando un montón de cosas, no estoy diciéndole al mundo, no puedo con estos temas, no los he trabajado, no tengo ni siquiera la posibilidad de considerar hacerlo, ¿no? Y es bien bonito el post-experimento, porque de las personas que pasaron, pues todas, la mayoría me dice, oye, qué cosa tan rara, ¿no? O sea, ya que veo mi foto, cómo me veo, y ahora me da risa. Ahora, después de que tuve tanta tensión y tanto miedo respecto a la posibilidad de afrontarme, de pararme frente a una cámara y ver cómo se ve, y ahora que ya lo hice, digo, sigo vivo, no pasa nada, y vaya, también, o sea, yo no sé por qué le daba tanta preocupación, ¿no? Tanto peso a esta situación. Entonces, era como muy liberador en cierta forma y también
generaba un proceso de reestructuración de la autopercepción, porque de momento hasta también se ven a sí mismos, o sea, eran 10 mujeres, 10 hombres, entonces se ven y dicen, eso no pensé que me viera así, ¿no? Pero qué divertido, ¿no? Ya cuando menos sé cómo me veo, y además ahora tengo digamos, una sensación distinta respecto a mí mismo, porque me reconozco, literalmente me reconozco, ¿no? Empiezo a saber cómo soy desde una perspectiva que ni siquiera sabía que me conocía y pues cuando menos hay un sentimiento de gratitud por permitirse conocerse a sí mismo una parte más, ¿no? Porque la verdad es que estamos en esta vida en un eterno proceso de conocernos a nosotros mismos, es, digamos, la tarea final que queramos o no tenemos cada uno, y todo lo que nos ayude a conocer un poquito más, pues siempre abona, ¿no? Siempre nos permite crecer un poquito. Entonces, a veces ese tipo de temas es como que difícil que uno se quiera meter porque los sentimos muy espinosos, pero atraviesas el espinal y de momento dices, oye, estoy aquí vivo y ahora me sé capaz de haber atravesado este espinal, ¿no? Y entonces ese poquito crecimiento pues, te ayuda un montón en tema de autoestima, en tema de reconocimiento, de valorización, y te hace de alguna forma crecer. Entonces, bueno, este experimento fotográfico, pues a mí me dio, digamos, muy bonitos frutos, no solamente en el tema de la fotografía, sino también en el tema humano, porque me permitía tener otro tipo de empatía un poco más profundo y también me hizo cuestionarme en su momento muchas cuestiones personales, ¿no? De temas tabú respecto a sexualidad, respecto a cómo estamos dándole un montón de peso inconscientemente a nuestra propia imagen y además en la imagen de la intimidad, pues más, ¿no? Pues a mí me ayudó mucho y también me ayudó mucho a la par en el trato para el cliente. Sin querer, esta cuestión me daba la pauta para como poder entender la pena que podía tener un cliente en la fotografía boudoir, entender los miedos que pasaban por su cabeza, entender la cuestión de cómo yo debería de tener ese tacto en donde yo pudiera generar un entorno que fuera de mayor confianza y obviamente a sabiendas de que si lo lograba no solamente había una recompensa desde el punto de vista de la fotografía, sino también desde el punto de vista humano, porque obviamente hay un proceso de catarsis que quieras o no, no es que se comparta, pero sí ayuda a crecer en todo, ¿no? Suena quizás un tanto romántico, incluso, pero mejora a una persona y en general mejora lo que le rodea, ¿no? Y entonces es bonito porque de momento te encuentras con personas que han tenido durante mucho tiempo una autopercepción de yo no soy bonita, yo no soy guapo, yo estoy gordito, a mí la gente no vaya, nunca me voltea a ver. Y de momento pasas por un proceso en donde dicen, es que me gustaría una sesión de fotos así, pero la verdad es que, estoy peinándome, la verdad es que no me atrevo, ¿no? No me atrevo. Cuando baje de peso, ahora sí que yo siempre me río, digo, si me pagaran por cada vez que me dicen, me voy a hacer la primera que baje de peso, porque ya estoy haciendo ejercicio, dame 2 meses, 3 meses. Es muy... Pero lo entiendo, ¿no? Entiendo de dónde viene esa emoción y también la respeto. Y cuando te das cuenta ya empieza también una oportunidad en donde esa emoción es utilizable para decirte, ok, está bien, yo lo respeto, obsérvate cómo te sientes ahorita y ojalá y si en algún momento me das la oportunidad y lo trabajamos, recuerda este momento para saber cómo te sientes y cómo te percibes y luego compáralo, ¿no? Luego apréciate cuando tengas otra forma de verte. Pues me atrevería a decir que en la totalidad, hasta ahorita afortunadamente, no sé, no llevo la cuenta de cuántas sesiones boudoir he realizado desde que empecé a trabajar como fotógrafo, pero sí sé que estoy cuando menos cerca de 100 sesiones y en esas 100 sesiones afortunadamente nunca he tenido un problema respecto a que haya generado una autopercepción negativa. Y creo que eso se debe en gran parte a que de entrada es una nueva forma de verte, en el sentido en el que uno está tan acostumbrado a verse de una manera que como que fosilizamos esa imagen que tenemos. Yo soy así, 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 y me gusta esto de mí, esto, y esto no me gusta, esto no me gusta. Y de momento viene alguien que tiene la posibilidad de tomar una perspectiva diferente, simplemente porque en el mundo físico tenemos
otro tipo de construcción, tengo otras experiencias distintas a las personas a las que estoy tomando foto, entonces simplemente mi forma de observar es distinta de forma natural, ¿no? Porque yo observo con base en lo que traigo cargando y tú te observas con base en lo que traes cargando. Entonces, de momento hay un híbrido ahí raro en donde se junta lo que tú estás proyectando con lo que yo estoy generando. Y entonces sale una tercera perspectiva que ni siquiera yo conozco ni tú conoces, pero es una tercera perspectiva. Y entonces esta tercera perspectiva definitivamente genera algo más, una nueva forma de ver. Y entonces en esta nueva forma de ver, pues obviamente cuando la persona lo ve, dice, wow, mira, no me imaginé esto, ¿no? O sea, no pensé o sea, nunca me había visto así. Y es lo más normal, ¿no? Realmente nunca te habías visto así. Entonces esto es un acto, digamos, de reconstrucción de la autopercepción que en muchos sentidos abona. No quiere decir que no haya problemas, sí ha pasado, o sea, sí he tenido un par de ocasiones en donde 2 años después me habla la cliente y me dice, oye, necesito que esa foto que está en tu red social, la bajes porque mi nueva pareja no le agrada, ¿no? Y entonces digo, sí, claro, yo nunca tengo problema. De hecho, yo mi trabajo lo cuido mucho. Yo nunca subo una fotografía a mis redes que no sea una fotografía que tenga permiso de subirla. Y de hecho, nada más subo poquitas. Siempre subo 2, 3 fotos del monto que generan en su momento. Pero porque es con una cuestión publicitaria. Pero bueno, te lleva a una situación esa situación, por ejemplo, una situación que podría decirse que es un poco negativa, en realidad no lo era tanto porque el tema daba para otros aspectos a trabajar, ¿no? O sea, aquí había un tema que no era propiamente las fotos ni el tema de la autopercepción, sino un tema de pareja que no tiene nada que ver con esto y que obviamente no vamos a profundizar en esto, pero te da la pauta de darte cuenta que siempre estamos viendo de alguna forma las cosas y reaccionando al respecto, ¿no? Más adelante esa misma persona me dijo, ya puedes subir la foto, ya no estoy con esa pareja, ya me di cuenta que no debía estar con esa pareja, ¿no? Pero pues porque vaya, no estaba abordándose el tema desde una perspectiva sana, ¿no? Sino precisamente se estaba reaccionando conforme a lo que lo que las personas traemos cargando, y obviamente ahí se van los miedos, las preocupaciones, las inseguridades, celos, todos esos temas que es falta de trabajo emocional. Entonces, pues básicamente esto, ¿no? Es lo que quería compartir contigo, porque creo que sin querer estas actividades, no necesariamente la fotografía boudoir, desde el mismo retrato, son actividades que dan la pauta para generar procesos de observación. Y un proceso de observación, si te lo llevas a un proceso de observación personal, entonces de momento empiezas a ampliar un panorama y esa ampliación de panorama de forma natural lleva a tener quizás una visión más amplia. En una visión más amplia siempre tenemos más margen de acción. Más margen de acción para nuestras reacciones, nuestras decisiones, nuestros procesos mentales, nuestro trabajo emocional. Y pues obviamente esto es mejora también ahora sí en el trabajo de relaciones interpersonales, ¿no? Cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Entonces, más que nada, esto es lo que quería compartir, porque ya hablé muchísimo, ¿verdad? No, súper bien, súper bien. Oye, Marco, y bueno, un poco, ahora que estamos en este tema, que ya nos adentraste al tema, de repente, pues, todo lo que nos platicas, igual vamos interpretando que tal vez llego, ya, me quito la ropa, me fotografías y ya se acabó. No, me No, gustaría que me platicaras cuál es el proceso, porque claro, creo que claro. de quien escuche la charla y a lo mejor por ahí se mueva algo, ¿no? Ya sea cómodo o no, creo que lo interesante aquí es crear experiencias y sensaciones que te ayuden precisamente como a abrir, ¿no? Y tener esa curiosidad de qué va a pasar conmigo si yo vivo esto. Y Claro. entonces, platícanos, ¿cómo sería como este proceso para entrar a este tipo de fotografía? Bueno, realmente este tipo de sesión en particular es una sesión que requiere mucho diálogo, mucha plática, porque de forma, para la mayoría de las personas, conlleva una situación de confrontación emocional consigo mismo. Entonces, como conlleva mucha confrontación emocional, se requiere tener un panorama más allanado, más claro, y pues obviamente tratar de reducir esta inseguridad a lo menos que se pueda.
Normalmente cuando me contactan para una sesión boudoir, yo lo primero que hago es tratar de explicarles cómo es. Si no tuvieran una experiencia previa, que es para la mayoría el caso, entonces aquí es explicar a profundidad cómo se realiza. Y bueno, hay muchos temas a tratar en ese aspecto, desde cuestiones como cómo es la sesión. Normalmente para primerizos yo hago una sesión que nos lleva hasta 4 horas. ¿Por qué? Porque es muy difícil que yo empiece una sesión y diga a lo que vamos, ¿no? Entonces yo normalmente cedo nada más 1 hora al inicio para hacer fotografía tipo casual, en donde yo vaya tomando un gran número de fotos y le vaya mostrando al cliente cómo van siendo las fotos, para que también yo tenga una retroalimentación. Con solo ver el gesto, ni siquiera tengo que preguntarle si va bien o no. Voy viendo más o menos qué estilo prefiere, qué tipo de fotografía prefiere, qué tipo de iluminación. Y entonces yo empiezo a trabajar en ese sentido. Le muestro el trabajo para que tenga la confianza de irse viendo, de ver cómo va evolucionando sus gestos, sus rostros, pero también tiene la pauta de borrar. Si yo les digo, si no te gusta la fotografía desde aquí, la borramos y nunca más nadie la va a ver. Entonces eso empieza a generar pequeños puntos de confianza. La otra parte, después de que tenemos una hora más o menos de fotografía casual, pasamos ya a la fotografía boudoir y es muy, muy progresiva, muy al ritmo de la persona. Siempre voy marcando yo la pauta. Vamos a comenzar con cosas que puedas hacer, que te sientas en la confianza de hacer. Si nada más puedes mostrar el hombro, solo mostramos el hombro, ¿no? Y si no te sientes lista para mostrar el hombro, pues entonces lo que se pueda, ¿no? Podemos empezar por las manos, podemos empezar por los pies, podemos empezar por lo que tú te sientas cómoda y poco a poco a tu propio ritmo se va avanzando. Y si tú me dices, ¿sabes qué? No se puede avanzar más, no puedo, está bien, ¿no? Nunca está la presión de, oye, inténtalo, esto hasta aquí, ¿no? Es tu ritmo, son tus decisiones, es tu propia velocidad del proceso. Luego también está otra pautas, como la cuestión de, oye, ¿me puede acompañar alguien? Y yo, claro, siempre que esa persona te esté ayudando a sentirte en mayor confianza, llévalo, ¿no? Oye, mi marido, como sí, claro, tráelo, sin problema, puede estar con nosotros en el estudio, ¿no? O el lugar también, ¿no? ¿Dónde te sientes cómoda? Porque hay gente que dice, es que yo no me siento cómodo, o sea, no me gustaría ir a otro lado, me gustaría que fuera en mi casa, ¿no? Porque es mi espacio. Entonces, claro, se puede hacer en tu espacio. Siempre que todo abone a que tú te sientas con un mayor nivel de comodidad, se trabaja, ¿no? Se platica y se trabaja. Igual, las prendas, la iluminación, oye, quiero nada más blanco y negro, oye, me preocupan mis estrías, oye, quiero que se vean mis estrías, ¿no? Realmente cada persona afronta de su propia forma esta cuestión de exponerse, ¿no? Entonces, hay que respetar esos procesos, hay que ser empático con ellos y entonces, pues, por eso se habla mucho, para yo entender cómo estás, cómo te estás sintiendo, cómo lo estás percibiendo, cómo lo estás viendo y poder generar una acción empática con ello, ¿no? Todo el tiempo la fotografía se va realizando y se va mostrando siempre, muestro, para que la gente vaya viendo sus propias fotos y entonces tenga la oportunidad de decir, esto sí me gusta, esto no, ¿no? O esto incluso me gustaría subirle un poquito más de exposición o bájale, ¿no? Y siempre vamos trabajando en esa línea, ¿no? O sea, así más o menos da una sesión y al final, normalmente después de 4 horas de fotografía, yo ya tengo ahí un archivo fotográfico que estará pues arriba de 100 fotos de buena calidad cuando menos. Y entonces ya esto se les pasa a los clientes y ya se trabaja en postproducción si quisieran alguna cosa en particular, pero generalmente ya desde aquí, ya en este punto, ya hay muy buen material, ¿no? Ya, de hecho, ya un buen material, pero además hay un buen efecto en la parte emocional del cliente. Ajá. ¿Cuáles dirías tú que son los efectos importantes que tú has percibido? Bueno, principalmente está el tema de la autopercepción, pero reconstrucción de la autopercepción. Uh-huh. Para la mayoría siempre dicen, oye, este es mi ángulo y no sabía, ¿no? Nunca me había visto de esta forma, ¿no? Y también una cuestión de, oye, vaya, no sé, pero me gusto cómo me veo, ¿no? Me gusto cómo me veo y además me siento diferente al respecto. Principalmente yo creo que esto viene de la cuestión de permitirse verse, porque hasta entonces no siempre nos permitimos vernos y no nos damos cuenta.
Entonces, Ujú. creo que por ahí van esos son los principales efectos. Y segundos efectos que hay positivos, ya van la relación de cómo esa sensación evoluciona después. Transcurre el tiempo, porque casi siempre todo el mundo tiene el mismo proceso. Tiene mucho miedo de la sesión, luego vive la sesión y después vuelve a tener un periodo de miedo. Es así como raro, pues es, ya lo hice y ahora me preocupan otras cosas que antes no me preocupaban, como que estas fotos nunca se vayan a ver y que nadie las vea y mi pareja y todo, y de momento pasa un poco más de tiempo y dicen, ay, no me morí, sigo aquí, además me veo súper bonita, y entonces se la voy a compartir a mi pareja, se la voy a compartir así, y entonces el proceso continúa mucho tiempo después de haber hecho la sesión. Y entonces, pues a veces hay cosas muy positivas que pasan que ya ni me entero yo, ¿no? Pero de esas cosas probablemente vengan cosas muy nuevas en las personas y ya no me entero. A veces de vez en cuando me dicen, oye, mis fotos tuvieron muy buen efecto después, ¿no? Un año después. Entonces está muy Ajá, padre. exactamente. Marco, esta parte que en algún momento platicábamos, incluso teníamos este deseo de realizar juntos un taller y después llegó la pandemia y bueno, todo lo demás. Sí, Recuerdo que platicábamos y lo decías muy bien, o sea, este efecto que se tiene de esta reconstrucción, la persona llega al punto de a lo mejor resistirse y primero decir, qué buen fotógrafo eres, ¿no? Qué buen trabajo, porque aquí me veo muy bien. Pero lo importante es ir integrando eso de que al final tú pones lo tuyo, tu profesionalismo, tu ojo, pero el lienzo, ¿no? La forma es la persona. sí, Y claro. es parte de esa resistencia a veces y también de ese trabajo de tomarlo, ¿no? De hacerlo tuyo, de integrarlo. Sí, así es. Sí, sí, de hecho, bueno, yo creo que ahí es otro tema para otra charla. El proceso personal del fotógrafo tiene mucho que ver, ¿no? Definitivamente, en un proceso creativo, lo que estamos creando es una expresión de lo que somos. Y no lo quiero romantizar, pero todas las personas tenemos, digamos, un proceso interno de autorreconocimiento, de desarrollo, de integración. Hay cosas, pues nadie nace entendiendo cuestiones emocionales o incluso racionales, ¿no? Nos vamos descubriendo poco a poco y además tenemos de alguna forma una cierta obligación de irnos, pues de alguna forma sanando lo que no hemos sanado y trabajando. Y hay un montón de trabajo y tenemos tarea personal cada quien. Entonces, al momento de trabajar como fotógrafos, pues obviamente expresamos este proceso que llevamos interno todo el tiempo. No solamente los fotógrafos, todo proceso creativo, ¿no? Sea lo que sea. Entonces, bueno, esto es, digamos, tema de otra charla, pero sí, en esta cuestión lo comento porque obviamente la fotografía boudoir sí conlleva o sea, no por esta charla yo quisiera decirle a todo mundo, aviéntense, porque obviamente hay mucha oferta en el mercado, tampoco digo que tengan que hacerla conmigo, pero es importante que si en algún momento lo llegaran a hacer, tienen que entender que tiene que haber un buen entendimiento de todas las cláusulas con su fotógrafo, ¿no? Porque el resultado va a estar directamente relacionado con, son dos entidades, la persona aporta su lienzo o su persona es, digamos, que el material de trabajo, pero también la parte de que está detrás de la cámara tiene que tener cierto proceso para poder apreciarlo, para poder verlo. Simplemente lo que no se ha integrado no se puede ver. Así de sencillo. Si yo no lo he integrado, no voy a poder captarlo y retransmitirlo contigo. Claro. Entonces, pues en su momento sí es importante que si yo creo que es una buena oportunidad de conocerse a sí mismo la realización de una sesión fotográfica, pero también es importante que en ese sentido busques una persona con la que puedas entenderte, que puedas comunicarte y que puedas de alguna forma establecer este proceso, ¿no? Es como la terapia, ¿no? Digo, hay muchos terapeutas, pero hay terapeutas con los que sí puedes establecer una cuestión de comunicación más profunda por las razones que quieran, ¿no? Decías, es un tema de otra charla, la preparación del fotógrafo, pero a un posible cliente que quiera hacer esta sesión sí es importante que genere esa vinculación y además que esté al menos al pendiente de ello, ¿no? Que sí
sí busque sentirse en ese proceso de comunicación, que sí sienta que hay una conexión y un entendimiento en ambas partes. Exactamente. Entonces, bueno, creo que hay, como tú dices, hay mucha tela de dónde cortar de este tema. Se abren otras puertas, otros panoramas. Y bueno, ahorita en este momento quisiera yo invitar a las personas que están viéndonos, si tienen alguna pregunta, comentario, les decía yo al inicio, creo que es parte de lo que nos ayuda y nos motiva a poder continuar y hacer estas charlas. Y bueno, yo creo que lo que tú dices, Marco, es muy interesante respecto a no solamente a la parte ética y profesional, sino a la persona, el fotógrafo como persona. Y claro, bueno, pues eso sería deseable, no solamente en este ámbito, sino pues en todo en general, ¿no? Que pudieras poner esta parte tan íntima tuya y no solamente porque expones tu cuerpo, sino tu imagen, expones tu ser, y que si es necesario ir buscando ese entendimiento, esa comodidad, pero también es como ese que se percibe, ¿no? Como el clic, ¿no? El que vamos a ponerle ese nombre, como ese clic que se da y que durante el proceso se va fortaleciendo poco a poco, y que al mismo tiempo, pues, lo que se fortalece es, pues, lo mismo que tú me decías al inicio, es la proyección, ¿no? Te vas sintiendo más seguro, más confiado, y no es precisamente en el otro, sino también tiene que ver contigo. En ti misma, así es, en ti mismo. Que de hecho, Exacto. te lo comparto, la sesión que he hecho, técnicamente decir boudoir, como en el ámbito fotográfico aplicaría al género femenino, no hay un boudoir masculino, aunque en la práctica sí realiza sesiones estilo boudoir con hombres. Es muy interesante porque esto que me estás diciendo deja la conexión, esa percepción con el hombre es más compleja, principalmente porque quien toma la foto en este caso, si soy yo, digamos, si hay un montón de entrada, yo no tengo problema con el tema. Es un tema que yo entiendo que en mi casa nunca hubo nunca fue un punto álgido, o sea, no sé, yo nunca tuve esa percepción de que, oye, si ves a un hombre sin ropa, está en una connotación sexual. Pero mientras más he visto, a los hombres les cuesta más trabajo, ¿no? Más trabajo con eso. Y entonces como, no sé cómo decirlo, es una emoción que no quiero describirla mal, pero es como si fuera un pequeño niño, ¿no? Que la emoción no sabe qué hacer con eso. Le dicen, te pones en una situación frente a que tienes que desnudarte y es un pánico raro. Y una vez que lo pasan, ya es así como que, sí pude, no pasa nada. Pero también tiene una recompensa igual de valiosa en el caso de los hombres que en las mujeres, aunque no lo percibamos. Y sin embargo, las mujeres, a pesar de todo, con todo lo que traen, como que tienen una predisposición emocional más flexible que les permite más llegar a ese tipo de experimentos, ¿no? Y el hombre es más inflexible, normalmente es así como que, no, sí quisiera, pero no, es que no me siento cómodo, ¿no? Es así como, hay más rigidez al respecto. Y precisamente como hay más rigidez, cuando ha pasado, como que la liberación es más todavía impactante, por así decirlo. Exactamente. Entonces, qué bien, qué lindo, Marco, que tú lo comentes tan claro, ¿no? No es que ahora eh, ya te avientes, ¿no? Así a este tipo de fotografía, pero que sí sepas que este recurso ahí está y que ya sea que en algún momento te puedas animar o no, creo que lo interesante aquí es que si no lo realizas, que puedas tener esa curiosidad de decir, ok, ¿cómo yo, lo que decía al principio de la charla, cómo me miro? ¿No? Yo en el proceso de terapia, de repente con las personas que acompaño, puedo a veces ir dejando esas tareas, ¿no? Mírate en el espejo, o a veces con este trabajo de las selfies, ¿no? Que de repente se vuelve no solamente lo estético, sino que si lo trabajamos bien, hay mucho material muy rico en estas selfies, ¿no?
De igual manera, se puede trabajar con la pareja, de repente en este proceso de terapia, poder hacer una sesión en donde ambos se fotografíen y salen recursos súper interesantes. Entonces, creo que este recurso de la fotografía en el proceso terapéutico, yo creo que nos abre muchas puertas a la creatividad y también a este autoconocimiento que todos deseamos. Te voy a leer, Marco, una pregunta que te están haciendo. Dice Ok. Rosita Egremi, dice, ¿cuál ha sido tu sesión más difícil y por qué? ¿Cuál ha sido mi sesión más difícil y por qué? Bueno, en realidad yo creo que la más difícil fue la primera. De este tipo de sesiones fue la primera porque todavía nunca lo había realizado y aunque tú lees de alguna forma y te documentas, te pones muy nervioso, ¿no? Porque también como fotógrafo tú tienes la obligación de saber qué estás haciendo, de guiar, de no improvisar, o sea, no llegas así como que en cero a ver qué sale. Entonces, en esta cuestión, esa posibilidad de transmitir las ideas no era tan fácil cuando empezaba. Ya con la práctica te vas desarrollando. Otro tipo de cuestiones que he tenido es cuando nos acompaña la pareja, porque entonces yo tengo que cuidar la sensibilidad de mi cliente y también el de la pareja, porque luego la pareja puede sentirse de alguna forma invadido en su espacio, ¿no? Yo no sé qué evolución tenga, yo no sé la madurez de la pareja, entonces como yo no sé, es mi chamba de alguna forma sondear el terreno. Y entonces normalmente yo le digo, mira, la clienta eres tú, y yo me voy por la pauta que tú me des. Si tú quieres que tu marido esté adentro, yo no tengo problema. Si tú quieres que yo lo involucre, yo no tengo problema, ¿no? Y normalmente también le digo, yo te voy a mostrar el trabajo a ti, si tú quieres que él lo vea, yo no tengo problema. Lo cual me ha funcionado muy bien en realidad, porque normalmente cuando una chica viene al estudio de una sesión budista, entonces lo que sucede es que hay más confianza por parte de ella. Ella no se siente como que va a haber un problema después porque la persona en la que tiene más depositada de confianza le está acompañando en el acto. Y como le está acompañando, ya tiene la libertad de decir, esto es mío, pero lo comparto contigo. Y se vuelve una cuestión de una complicidad de pareja que a mí se me hace muy sana en ese sentido. Normalmente ese tipo de sesiones como que me preocupan un poco y mientras más han pasado me doy cuenta que lo sentí muy complicada, pero que en realidad sí tiene su grado de complejidad en el sentido que tengo que lidiar con dos percepciones, pero también da resultados más positivos todavía. Y de ahí en fuera, pues en general, a veces son temas un poquito más complejos respecto a la logística, porque si hay personas que me piden sesión budá en espacios abiertos, ya tengo que preocuparme por cuestiones como buscar un lugar que sea seguro, no solamente por la cuestión del lugar en sí, ¿no? Si estoy trabajando con la identidad de otra persona en un espacio abierto, tengo que buscar ciertas condiciones muy específicas. Entonces es complicado porque estoy con un ojo a la toma y con otro ojo a lo que nos está rodeando, porque para ver si no hay espectadores indeseados y cosas de esta forma, ¿no? Entonces, digamos, son complicaciones sencillas. De ahí, desde el punto de vista emocional o terapéutico, afortunadamente hasta la fecha, yo creo que honestamente ha sido muy útil muchas de las cosas que se vieron en terapia en mi proceso personal, como para tener la capacidad de una respuesta emotiva empática. Si hay una chica que de momento en la que empieza a llorar, pues yo tengo que tener la sutileza de, ¿no? Y generarle una comodidad, no generar como no quiero que se apene porque está llorando, ¿no? Yo le expreso, está bien, si necesitas llorar, es lo que necesitas, ¿no? Porque a veces es muy confrontativo esta parte emocional, ¿no? Te desnudas en un momento, ves una foto, y me ha pasado que se ponen a llorar y se ponen a llorar, ¿no? Y dicen, no me malinterpretes, o sea, es que siento bonito de verme diferente, ¿no? Pero entonces yo no puedo, es su proceso y tampoco me debo de meter, pero también lo tengo que respetar y ser empático, entonces esa parte sí tiene un reto complicado, pero afortunadamente yo le agradezco eternamente a mi terapeuta que me llevó a un buen acompañamiento en mi propio proceso y entonces cuando tengo una situación así repito lo que hace mi terapeuta, ¿no? Está bien sentir la emoción, siéntela, no te resistas a ella, vívela, honrala y es parte de nuestra humanidad, ¿no? Es importante que la vivas, que la sientas y que no te la guardes y que no la dejes ahí olvidada porque va a brotar en algún momento. Entonces eso ha sido, digamos, lo más difícil que me ha tocado en cuanto a este tipo de sesiones. Exacto.
Bueno, muchas gracias, Rosita, por tu pregunta. Creo que esto también nos ayuda, nos enriquece y sobre todo, bueno, muchas gracias a ti, Marco, porque no solamente nos compartes de este conocimiento, sino, bueno, el que nos permita saber esta parte tan personal como fue el por qué, parte del por qué también hubo este enganche en la fotografía y tu proceso terapéutico, bueno, es algo sumamente importante que lo compartas y lo agradezco mucho, de verdad. Ay, ¿de qué? Y bueno, aquí dice Rosita que gracias por compartir. Ay, gracias. De aquí no veo los comentarios, yo nada más te veo a ti en mi pantalla, así que no sé si hay pregunta o algo, dice alguien, yo no me entero ahorita todavía. Sí, sí, sí. Bueno, Marco, vamos a ir cerrando la charla y bueno, compártenos por favor también tus redes, dónde te podemos contactar. Creo que sería importante que después, aunque lo está grabado aquí, si nos haces el favor de escribir ya en la charla, en los comentarios, para que se quede también ahí plasmado, por favor. Claro que sí. Pues me pueden encontrar en tanto Instagram, Facebook como Croma Servicios Fotográficos. Y ahí también está enlace a mi página web, que es una página en Wix, esa está un poquito más larga, pero para no embromarlos, directamente en Facebook o en Instagram como Croma Servicios Fotográficos. Ahí hablo de la fotografía. Y también por ahí me pueden encontrar como Maroc, en mi Facebook personal, digamos, ese ya no es para los servicios, pero de vez en cuando también subo fotos porque también me gusta mucho la fotografía de paisaje. Y como eso no es propiamente servicios fotográficos, luego subo en mi perfil también fotos de paisaje. Y pues obviamente también la invitación, no solamente hago este tipo de sesiones, hago de todo un poquito, desde bautizos y bodas y sesiones casuales, sesiones de cumpleaños, sesiones para novios. Ahora sí que me gusta la fotografía y trato de experimentar lo que pueda y obviamente también me importa mucho la cuestión del servicio, trato de ser muy profesional en lo que hago y me gusta mucho la docencia. Llevo más que fotógrafo, me he dedicado a dar clases muchos años, entonces también si alguien tiene intenciones de aprender la fotografía, porque, bueno, esto ya no platicamos, no es parte del tema, pero también el proceso individual como fotógrafo, de estar de este lado de la cámara para tomar, también es muy bueno, ¿eh? Ayuda a cambiar la visión de muchas cosas. Pues también doy clases de fotografía desde cero para quien quiera aprender a manejar la cámara, hasta temas ya un poquito más complejos para fotografía intermedia, taller de costo de fotografías y otras cosas como para una sesión fotográfica. También estoy en esa cuestión de dar clases, por si alguien gusta. Y también les paso, en mis redes está mi número personal, pero si alguien gusta anotar, me pueden encontrar fácilmente por un WhatsApp al 2281 24 7388. Cualquier cosa ahí con gusto les atiendo personalmente. Perfecto. Bueno, Marco, pues no me queda más que agradecerte nuevamente y la frase que tú dijiste al inicio, ¿no? Esta parte de la fotografía nos jala al presente y creo que es un recurso súper importante, valioso, indispensable. Sí, muy útil para la vida diaria, muy útil. Sí. Muchísimas gracias, Marco. No, nuevamente a ti te agradezco mucho la invitación, de verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues ahí está la invitación abierta. Creo que también es interesante que si tú estás viviendo un proceso de terapia o estás deseando buscar iniciar este proceso y de repente te encuentras como recurso la fotografía, creo que sería importante experimentarla en el momento que tú creas conveniente, dependiendo de lo que se vaya abriendo todo. Y bueno, pues gracias Marco y estamos ahí en contacto. Gracias a todos por su tiempo y su atención y pues un saludo a todos. Que estén bien. Un abrazo. Hasta luego, Bye. un abrazo. Bye. Bueno, pues esta ha sido la charla de este fin de semana.
muy enriquecedora en esta parte de la autopercepción y la invitación nuevamente, ¿no? A que tú puedas reflexionar sobre este concepto y sobre todo las acciones que tú estás haciendo de manera consciente para trabajar. ¿No lo has hecho? Bueno, a lo mejor ir acercándote a esta parte de ir dándote cuenta de tus gestos, de tu cuerpo. Sabemos que hay un porcentaje altísimo de lo que comunicamos, no de la cuestión de lo que hablamos, sino también el cuerpo en general habla. Entonces, pues la comunicación no verbal es lo que realmente hace que el otro sienta. Y creo que es indiscutible ir pensando, reflexionando de cómo puedo hacer sentir al otro sin que a veces hable. Tiene que ver con mis gestos, con mis posturas, es todo un mundo. Bueno, pues muchas gracias por tu atención. Deseo que nos vamos a ver la próxima semana y te invito a que sigas el espacio, este espacio de Continuum, este espacio de bienestar emocional y nos estamos mirando aunque sea de esta manera virtual. Que tengas excelente tarde y muchas gracias por tu atención.